Hola, hola. Mi hijo hace poco me pidió una pulsera de Batman y así nació este diseño. Hoy te enseño cómo hacerla con hilo macramé y los colores clásicos que no pueden faltar. Ideal para fans, para regalar o, por qué no, para crear algo único desde tu casa que puedas también poder vender. Mi nombre es Ana y te doy la bienvenida. Ahora sí, no siendo más, comencemos. Pero espera, recuerda suscribirte. Ahora sí, es momento de comenzar. Para realizar este diseño voy a utilizar hilos de 0,8 milímetros de grosor. En esta ocasión voy a utilizar hilo chino, pero puedes usar hilo taiwanés o coreano. Dos hebras, cada una de 50 centímetros, que vamos a doblar por la mitad para quemar y adelgazar cada una de las puntas. Para hacerlo, tomo el encendedor, durante algunos segundos quemo la punta del hilo, con mis dedos girando hacia arriba la adelgazo. Con una tijera corto aquellas puntas que quedan un poco deformes y ya me quedaría listo. Me voy a quedar con uno de los extremos de las dos hebras del hilo y vamos a tomar aquí esta figura de Fimo que tiene el loguito de Batman. Lo voy a pasar a través de las dos hebras de hilo y lo voy a ubicar en toda la mitad. Verifico con las puntas para que me quede en todo el centro lo que es este dije. Y voy a realizar un nudo sencillo a cada uno de los lados de donde está ubicada esta figura. Aquí realizo el primero en este lado derecho. Como puedes ver, es un nudo sencillo, también le dicen nudo simple a algunas personas, y ya lo voy a hacer en el otro lado. Vamos a ajustarlo muy bien, jalando cada una de las hebras de hilo, y aquí ya me quedaría ubicado esta figura en todo el centro de los hilos. Lo voy a fijar a mi mesa de trabajo o a la tabla con gancho y vamos a tomar otra hebra de hilo de 65 centímetros. Esta punta la voy a ubicar por debajo de los hilos centrales y la otra punta la voy a traer por encima. Aquí las vamos a alinear y vamos a empezar a jalar. Esto lo hago para que toda esta hebra de hilo me quede en todo el centro. Aquí ya está en el centro. La termino de organizar, que quede ubicada por debajo de los hilos centrales. Voy a tomar el hilo de la derecha y me vengo con él pasándolo por encima de las dos hebras de hilo que están en todo el centro. Aquí voy a formar una figura de P. El hilo que sale a mi izquierda lo paso por encima de esta hebra de hilo y me devuelvo con esta misma hebra de hilo pasándola por debajo de la unión de los hilos donde está esta intersección que se forma esta cruz. Lo saco por esta orejita, jalo hacia arriba, sujetando con mis dedos para que no se vaya a mover, ya que es el primer nudo que voy a realizar. Ajusto muy bien y lo uno al primer nudo que habíamos realizado. Tomo la hebra de hilo que sale ahora hacia el lado izquierdo y esta hebra de hilo la voy a traer pasándola por encima de las dos hebras de hilo del centro, formando una Q. El hilo de la derecha lo voy a pasar por encima de esta y me devuelvo con este mismo hilo por debajo de la unión de todos los hilos donde se forma aquí la cruz. Lo saco por esta orejita que se forma, jalo hacia arriba y comienzo a ajustar muy bien. Formo un primer nudo plano completo. ¿Qué vamos a hacer ahora? Nuevamente vamos a tomar el hilo de la derecha y lo vamos a traer pasándolo por encima de los hilos centrales formando la P. El de la izquierda lo pasamos por encima de este y nos devolvemos por debajo de la unión de los hilos. Vamos a comenzar a jalar despacio hasta más o menos aquí. No lo vamos a ajustar completamente. Tomo otra hebra de hilo de 30 centímetros de color amarillo. Voy a tomar la punta de este hilo y la voy a ubicar de la siguiente manera. La paso por aquí encima de estos hilos y la saco por debajo de los hilos centrales y de la otra parte de estos hilos de acá. Mira, si ves la ubicación, me quedaría debajo de estos hilos y de los hilos del centro, ubicado de esta manera. Voy a sujetar esta primera punta que me sale en la parte de arriba, nuevamente con la cinta de enmascarar para que sea más fácil. Y me debe de quedar así. Voy a terminar de ajustar este nudo. Completamente organizo el hilo y listo. ¿Qué voy a hacer ahora? Voy a tomar este hilo de color amarillo y lo voy a ubicar
hacia el lado izquierdo, pasándolo por encima de todos los hilos. Perfecto, me debe quedar ubicado así, como llevándolo hacia la parte de arriba, pues en el caso del ejemplo que les estoy dando. Voy a tomar el hilo de la izquierda, formo la Q, el de la derecha lo paso por encima de este, por debajo de la unión de los hilos, lo saco por la orejita y comienzo a jalar completamente. Paso por debajo del hilo de la izquierda negro mi dedo y voy a tomar el hilo amarillo más largo, lo traigo hacia acá para ubicarlo hacia mi lado derecho, de esta manera, como lo acabas de ver. Voy a tomar el hilo de la derecha y nuevamente vamos a realizar el tejido del nudo plano, pero en esta ocasión hacia la derecha porque anteriormente fue hacia el lado izquierdo. Formo la P con el hilo de la derecha, el de la izquierda lo paso por encima de este, me devuelvo con este mismo hilo por debajo de la unión de los hilos, por la orejita, jalo, ajusto muy bien, tomo el hilo de color amarillo, lo jalo para ajustar también, que me quede bien. Paso mi dedo nuevamente por debajo del hilo de color negro de la derecha, traigo el hilo amarillo para ubicarlo en esta ocasión al otro lado, que sería al lado izquierdo, de esta manera por encima. Ahora voy a tomar el hilo de la izquierda negro, formo la Q, el de la derecha lo paso por encima de este, me devuelvo por debajo de la unión de los hilos, por la orejita, jalo muy bien, ajusto y nuevamente organizo el hilo de color amarillo. Repito lo mismo, mi dedo lo voy a pasar por debajo del hilo negro de la izquierda. Tomo el hilo amarillo, lo ubico hacia mi lado derecho y realizo el nudo plano, pero en esta ocasión hacia la derecha, formando la P. El hilo de la izquierda lo paso por encima de este, me devuelvo con este mismo hilo por debajo de la unión de todos los hilos, lo saco por la orejita, comienzo a jalar y ajusto completamente. Jalo el hilo amarillo y me quedaría así. Repito lo mismo, paso mi dedo por debajo del hilo negro de la derecha, tomo el de hilo amarillo, lo ubico a mi izquierda, realizo el nudo a la izquierda, es decir, formo la Q con el hilo negro de la izquierda, el de la derecha lo paso por encima de este, me devuelvo por debajo de la unión de los hilos, lo saco por la orejita, jalo completamente, organizo el hilo de color amarillo. ¿Y qué vamos a hacer ahora? Vamos a continuar realizando este mismo tejido, este mismo patrón, hasta completar el largo total que necesito para esta primera parte de la pulsera. Ya más adelante te voy a mostrar las medidas que yo utilicé para esta manilla que le hice a mi hijo. Una de las cosas que más me gusta de este estilo de pulsera que te estoy enseñando es que primero es un tejido con unos nudos muy fáciles de hacer. Segundo, que puedes combinar dos colores que contrastan perfecto y te pueden dar muchas ideas creativas. Y tercero, que como en este caso, mira, estoy combinando tanto el uso de la figura de Batman con los colores de la pulsera y perfectamente tú podrías hacerlo con algún otro superhéroe si es de tu preferencia. Este estilo de manillas gustan muchísimo y se venden súper bien porque es mucha la gran cantidad y esa población de personas que aman los superhéroes, así que también es una idea que te traigo que puede funcionar súper bien para tu negocio de bisutería, de accesorios, de pulseras. Y por ejemplo en Colombia celebramos el Día del Padre el tercer domingo de junio. También sería perfecto si estás cerca de esas fechas para que hagas este tipo de diseño, ya que son muchos los padres a los que les gustan este tipo de superhéroes, por ejemplo como Batman, que es la idea que te traje específicamente en el día de hoy. Entonces mira, aquí ya estoy finalizando, cada vez acercándome más a la parte final de la elaboración de esta manilla que te traje en el día de hoy. Déjame saber en los comentarios a quién le regalarías esta pulsera. Pues yo, por ejemplo, se la hice para mi hijo, pero ¿tú a quién se la regalarías? Quiero recordarte que aquí abajo en la descripción del video te comparto un enlace de donde yo compro algunos de mis materiales, así como también los enlaces para que te unas a mi comunidad en redes sociales y en mi canal de Telegram.
Aquí ya voy finalizando la medida que yo dejé desde el centro de la figura de Batman hasta la última parte que tejí. En total mide más o menos 6.5 centímetros. Aquí lo puedes apreciar mucho mejor. Mira la cantidad de hilo que me quedó. Ahora, ¿qué sigue? Voy a ubicar, bueno, vamos a hacer el remate como tal ya de la pulsera. Voy a tomar este hilo amarillo y lo voy a ubicar en el centro, en la mitad de los dos hilos centrales de la pulsera de esta manera. Primero lo voy a sacar hacia adelante y aquí voy a continuar con el nudo plano en el mismo orden como seguíamos. Es decir, aquí lo voy a hacer hacia el lado izquierdo porque esta montañita quiere indicar que se guía hacia el lado izquierdo el nudo. Mira, de esta manera jalo y ajusto muy bien. Voy ajustando que me quede bien organizado y jalando el hilo amarillo. Este hilo de color amarillo lo voy a ubicar en todo el centro de las dos hebras de hilo de color negra y ahora voy a realizar el siguiente nudo que seguiría hacia el lado derecho. Ajusto muy bien y ahora voy a finalizar con el otro nudo hacia el lado izquierdo. Ya ese sería el último nudo que voy a realizar para finalizar esta parte de la pulsera. Perfecto, me debe quedar ya así. Voy a tomar ahora la pulsera y voy a cortar los hilos que sobran a quemar y a pegar con mucho cuidado y con mucha delicadeza. Entonces vamos a tomar primero este hilo de color amarillo, cortamos dejando más o menos 2 milímetros y con el encendedor vamos a empezar con mucho cuidado a ir quemando y haciendo presión hacia los nudos de la pulsera para que quede pegado. Verificamos que haya quedado bien pegado y listo. Vamos a continuar con el siguiente hilo de color amarillo. Voy a tomar los hilos negros de esta manera, corto dejando más o menos 2 milímetros y nuevamente voy a quemar y voy a irlo trayendo hacia acá para que vaya quedando pegado y me vaya quedando bien rematada esta parte. Voy a tomar ahora los dos hilos anudadores de cada uno de los lados y aquí vamos a hacer lo mismo. Vamos a cortar dejando más o menos 2 milímetros, quemamos, pegamos haciendo presión sobre el mismo nudo y listo. Ya esa sería ya esta parte como de remate de la pulsera. Queda faltando realizar otro nudo sencillo donde realizamos el último nudo plano que llevó la pulsera. Aquí realizamos este nudo sencillo, ajustamos muy bien. Este sirve también como nudo de seguridad y listo. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a hacer el acabado en el lado de la pulsera. Pueden dejar una medida entre 6, 7, incluso 8 centímetros. Va a depender del largo total que ustedes quieran dejar su pulsera. Yo voy a dejar 6 centímetros y aquí voy a realizar un nudo sencillo. Voy a ajustarlo muy bien. Y ese sería el acabado para este lado de la pulsera. Termino de ajustarlo súper bien, corto los hilos que me sobran, quemo, pego sobre el mismo nudo y listo. Ya esta primera mitad ya me quedó hecha, miren, quedó completamente lista. ¿Qué voy a hacer ahora? Todo esto lo voy a repetir exactamente en el mismo lado. En el otro lado vamos a tener en cuenta lo siguiente. Vamos a ubicar la pulsera con el dije hacia el mismo lado que cuando realizamos la primera parte del tejido. Vamos a ubicar la hebra también de 65 centímetros por debajo de los hilos centrales. Ubico el dije hacia el mismo lado que lo ubiqué en la vez anterior cuando hice el primer tejido, pero aquí voy a iniciar el primer nudo hacia mi lado izquierdo. Como puedes ver, el anterior, cuando hicimos el otro lado, yo inicié hacia la derecha y en esta ocasión voy a iniciar hacia el otro lado, hacia el contrario, es decir, hacia mi lado izquierdo. Aquí acabo de hacer el nudo a la izquierda, ahora lo voy a hacer hacia mi derecha. Como puedes ver, es exactamente igual y listo. Y ahora vamos a continuar con el nudo nuevamente hacia el lado izquierdo. Pero recuerda que este nudo no lo vamos a ajustar completamente. Vamos a tomar ahora los 30 centímetros de hilo de color amarillo y lo vamos a ubicar de igual forma de como yo se los expliqué con el tejido anterior.
Vamos a pasarlo por encima de esta parte del hilo y lo ubicamos ya por debajo. Aquí voy a sujetarlo con un trozo de cinta de enmascarar para que sea más cómodo y listo, miren, me debe de quedar así. Aquí notan también la diferencia de cuando yo realicé el tejido en la parte anterior. El hilo lo ubiqué hacia la izquierda y en esta ocasión lo ubiqué hacia la derecha. Aquí voy a continuar realizando ya el tejido exactamente igual de como ya les expliqué, con el mismo patrón que hicimos en la otra parte de la pulsera. Lo único que aquí cambiamos fue realmente la ubicación de los hilos para que sea de una forma simétrica en comparación con lo que ya tejimos anteriormente. Continúo repitiendo el mismo patrón de tejido hasta completar el largo total deseado para esta segunda parte de la pulsera, que desde el centro de la figura que tenemos de Batman hasta el último nudo, combinando con el amarillo, va a ser igual de lo que dejamos en la primera parte de la pulsera. Muy bien, aquí ya entonces voy finalizando y como puedes ver es exactamente lo mismo. Rematamos esta última parte de la misma forma como lo hicimos en el otro lado. Exactamente igual, ubicamos la hebra de hilo amarilla en la mitad de las dos hebras de hilo centrales y terminamos realizando aquí los últimos 3 nudos que nos harían falta realizar, pero solo con el hilo de color negro. Una vez y ya hayamos terminado esa última parte del tejido, vamos a cortar los hilos que sobran, dejando más o menos 2 milímetros, a cortar, quemar y pegar. Recuerda tener mucho cuidado de cortar y sobre todo también al momento de quemar, que de pronto no vayas a dañar lo que ya tienes hecho. Cuando ya esa parte también la tengamos lista, vamos a hacer la otra parte del acabado. Primero un nudo sencillo donde finalizó el último nudo plano y ahora sí vamos a hacer el acabado dejando la misma medida que dejamos en el otro lado y listo. Más o menos esta pulsera me quedó del largo total de todo lo que va tejido 14.5 centímetros. Así que si usas las mismas medidas que te di, te puede quedar también de este largo. Para cerrarla puedes usar la técnica de tu preferencia. Yo voy a hacer el nudo barrilo franciscano doblando una de sus puntas e iniciando aquí la elaboración del nudo. Abajo en la descripción del video te comparto un tutorial detallado paso a paso de este tipo de técnica para que aprendas a también hacerlo de 2 formas más diferentes. Voy a terminar aquí de ajustar bien el nudo, verificar que me quede listo, cortar los hilos que sobran, quemar y pegar. Y listo. Aquí ya tenemos terminada y finalizada esta manilla, esta pulsera que les traje en el día de hoy. Como les dije, es una pulsera que mi hijo me pidió, pero aproveché para realizar el tutorial y traérselo, por supuesto, a ustedes. Espero que se animen, que hagan este tipo de pulsera porque de verdad que son muy bonitas y si tienen hijos les va a encantar. Gracias por ver, nos vemos más adelante en otro tutorial. Chao, chao.